Hola, ¿cómo está? Dios le bendiga, espero que esté muy bien. De verdad que yo estoy muy agradecida al Señor tener la oportunidad de poder entregar este estudio y que ustedes también me puedan abrir su casa para estar atentos a estas palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Es realmente una bendición servir al Señor. Estamos en el último capítulo de la carta de Romanos. Ayer quedamos impresionados con la descripción de la hermana Febe. Pablo, en los 2 primeros versos del capítulo 16, habla de esta preciosa sierva del Señor, una diaconisa, una mujer que ministra al Señor, que es una consejera, una mujer honesta, que cumple el honroso cargo de ser una diaconisa, una mujer que también sirve a la iglesia de Cristo con sus recursos y que también apoya el ministerio del apóstol Pablo. Desde el verso 3, Pablo empieza a enumerar una cantidad de hermanos con su nombre, 26 de ellos, dándole un saludo cordial, cariñoso, al cual a cada uno los destaca. De los 26 nombres que aparecen, 24 están escritos su nombre, no, 2 los menciona y 24 de ellos están con su nombre, y es precioso también cómo es la unidad del cuerpo de Jesucristo. Es sorprendente porque este último capítulo son como la despedida, como que en el momento que Pablo se va despidiendo y aprovecha de dar saludos. Y si bien Pablo no conoce la iglesia en la capital, ¿cierto?, del imperio, que es Roma, no conoce personalmente, no ha ido todavía a ese lugar, sí conoce pueblo del Señor, sí conoce hermanos en Cristo. Y lo vamos a ir viendo. Verso 3 dice así: saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Y este matrimonio, Priscila y Aquila, lo vamos a ver en el libro de Hechos. En el libro de Hechos, capítulo 18, leemos lo siguiente desde el verso 1. Está hablando aquí Pablo en Corinto. Dice: después de esto, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró a un judío que se llamaba Aquila, nacido en el Ponto y que había llegado recientemente de Italia, junto con Priscila, su mujer. Por eso digo un matrimonio. Dice, venían de Italia, ¿ya? Junto con su esposa, Priscila. Porque Claudio, que era un gobernante ya en Roma, Claudio había ordenado que todos los judíos salieran de Roma. Entonces Pablo fue a verlos. Pablo conoce a este matrimonio, Aquila, un judío, Priscila, su esposa. Ellos venían de Italia porque el gobernante ya había levantado un decreto que todos los judíos que estaban en Roma debían salir. Y como debían salir, bueno, se encuentran con Pablo aquí en Corinto. Y ahí ellos se conocen. Verso 3. Y se quedó con ellos para que trabajaran juntos, pues tanto ellos como él fabricaban tiendas de campaña. Pablo conoce a este matrimonio y ellos compartían un oficio. El oficio es que ellos hacían carpas, ¿cierto? A esto es lo que le llaman tiendas de campaña. Ellos hacían carpas. Verso 4. Y todos los días de reposo debatía en la sinagoga y lograba persuadir a judíos y a griegos. Eso es lo que hacía Pablo. Aquí es cuando Pablo conoce a este matrimonio. Por eso en esta carta
Aquí en el capítulo 16, en el verso 3, dice, escribe Pablo en la carta, saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Esto quiere decir que Aquila y Priscila ya habían vuelto a Roma. Ya habían vuelto a Roma y se entiende por la fecha y por los estudiosos de que Claudio ya había muerto, el gobernante que había expulsado, le había pedido que todos los judíos salieran de Roma, ¿cierto? Había muerto, por lo tanto, muchos de los judíos retornaron a Roma y están ellos allá donde Pablo le envía este saludo. Miren lo que dice más Pablo de ellos, verso 4. Por Aquila y Priscila, que arriesgaron su vida por mí. Tanto yo como todas las iglesias de los no judíos le estamos muy agradecidos. Él destaca este matrimonio en algo particular. Dice que ellos arriesgaron su vida por él. Por lo tanto, todas las iglesias que de los no judíos, ¿cierto?, que están ahora en el cuerpo de Cristo, tanto como él y las iglesias que se levantaron de los gentiles, de los no judíos, le están agradecidos. ¿Por qué le están agradecidos juntamente con él? Porque Pablo llevó el evangelio, recuerden que ese era su ministerio, a los no judíos, a los gentiles, ¿cierto? Un envío que le hace Jesús mismo, y él levanta estas iglesias. ¿Y por qué las levanta? Porque está vivo. Porque está vivo. Y muchas veces el Señor lo libró de la muerte, y una de las veces fue usando a Aquila y a Priscila. Recuerden que Pablo vivía en constante peligro de muerte y de amenazas. ¿Quién se atrevía a apoyarlo? ¿Quién se atrevía a darle cobijo? ¿Quién se atrevía a darle un plato de comida, techo? Le daba protección y estaban arriesgando su vida. Bueno, nosotros sabemos también de este matrimonio, podemos ver cómo ellos fueron instruidos por Pablo. Fíjense en Hechos 18:18. Dice así: Pablo se quedó allí muchos días, pero después se despidió de los hermanos y se embarcó a Siria. Con él se fueron Priscila y Aquila. En Secrea, Pablo se rapó la cabeza debido a un voto que había hecho. Pablo se va a Éfeso, recuerden que él está en Corinto, se encuentran ahí en el puerto de Secrea. ¿Se acuerda que la hermana Febe pertenecía y ministraba en la iglesia de Secrea? Salen del puerto de Corinto y se van a Éfeso. Y él se va a Éfeso y Priscila y Aquila le acompañan. Eso es precioso, lo que habla de este matrimonio. Vamos a ver un poquito más abajo, del mismo capítulo 18 de Hechos, el verso 24 en adelante. Dice así, aquí estamos en Éfeso ya llegaron a Éfeso. Por esos días llegó a Éfeso un judío de Alejandría que se llamaba Apolos. Era muy elocuente y tenía un sólido conocimiento de las Escrituras. Además, había sido instruido en el camino del Señor y con espíritu fervoroso hablaba y enseñaba con precisión todo lo concerniente al Señor. ¿A qué Señor? Al Señor Jesucristo. Había sido instruido en la fe en el Evangelio de Jesucristo. Pero solo conocía el bautismo de Juan. Verso 26. Apolos comenzó a hablar en la sinagoga sin ningún temor, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llamaron aparte y le expusieron con todo detalle el camino de Dios. ¿Eso qué significa? Que Pablo había trabajado en su crecimiento espiritual con las enseñanzas del Evangelio. Por lo tanto, Aquila y Priscila tenían la autoridad, tenían la escuela, tenían la disciplina del Evangelio, y ellos, al escuchar a Apolos
que era un hermano, se dieron cuenta que le faltaba algo precioso, a lo cual Dios usó este matrimonio para instruirlo. Este es el matrimonio en que el apóstol Pablo en la carta envía saludos. En el verso 5 dice, sigue mandando saludos Pablo. Aquí nos vamos a dar cuenta que él conoce a mucho pueblo del Señor en Roma. Saluden también a la iglesia de su casa. Yo quedé pero impresionada con esta parte. En otra versión dice lo siguiente: den también mis saludos a la iglesia que se reúne en el hogar de ellos. ¿De quién? Del matrimonio que estamos hablando, de Priscila y Aquila. Ellos habían abierto las puertas de su hogar para apacentar las ovejas del Señor. Es precioso, o sea, en estos saludos, en este capítulo final, que es como la despedida, como que va cerrando Pablo la carta, en estos saludos nos entrega detalles preciosos de cómo el Evangelio se estaba moviendo allá en la capital del imperio. Continúo con el verso 5. Dice, saluden a mi amado hermano Epeneto, que fue el primer convertido a Cristo en Acaya. Miren, se encuentra en Roma la primera persona, la primera persona que emprende este camino de la fe por la predicación del Evangelio. Dice aquí, yo rescaté algo, dice, Epeneto, el primer convertido en la provincia de Roma de Asia, de la que fue Éfeso la capital. ¡Qué precioso! Sigamos. Verso 6. Saluden a María, que tanto ha trabajado entre ustedes. Y aquí yo me detengo un poquito porque Pablo reconoce el arduo trabajo de las mujeres en la iglesia de Jesús. Fíjense cómo resalta y destaca los primeros 2 versos a nuestra hermana Febe. Ahora dice que María, dice que tanto ha trabajado entre ustedes. ¿Entre ustedes quiénes? O sea, entre los santos, entre los hermanos, dentro del cuerpo de Jesucristo, que tanto ha trabajado entre ustedes. El verso 6 y el verso 12, aquí habla de mujeres y reconoce su servicio al Señor. Miren lo que dice en el verso 12. Saluden a Trifena y a Trifosa. Algunos que estudian la manera que se escribe en el primer siglo, dice que esta manera de escribir estos 2 nombres, porque luego sigue nombrando otras mujeres, y el parecido de los 2 nombres da a entender que eran gemelas o mellizas. Saluden a Trifena y a Trifosa, 2 mujeres, las cuales trabajan en el Señor. Le destaca el servicio que ellas hacen al Señor en la comunidad, dentro del cuerpo de Jesucristo. Saluden a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Fíjense, María, Trifena, Trifosa, Pérsida, Febe, Priscila. Pablo destaca el servicio que entregan ellas. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, es por tradición del pueblo judío, de que cada vez que se menciona el nombre de una mujer, es donde el lector tiene que poner atención, porque si se menciona una mujer y si se menciona el nombre de aquella mujer, abre camino a la redención. Es una mujer que va a abrir camino a la redención.
no siempre se mencionan las mujeres. De hecho, cuando se hacen conteos, se hace una cuenta de un censo, se dice tantos hombres. Hombres de 0 a 20 años, hombres de 20 años a 50 años. Si usted ve, por ejemplo, el libro de Éxodo, el libro de Levítico, siempre se cuentan ellos. Pero cada vez que se menciona el nombre de una mujer y se dice la hermana María, Miriam, es porque se abre camino a la redención. Y bueno, no debiera de ser motivo de debate, porque efectivamente cuando se menciona el nombre, y usted lo ve desde Génesis, claramente está hablando que hay una apertura a la redención. Por eso cuando se mencionan las parteras en el libro de Éxodo, se mencionan por nombre, porque permitieron el camino a que siempre haya pueblo de Dios. Por lo tanto, cuando Pablo menciona estas hermanas Febe, María, Trifena, Priscila, Trifosa, Pérsida, está destacando y las menciona destacando que el trabajo arduo que hacen para la iglesia de Cristo. Es precioso lo que sucede aquí, porque es el mismo Pablo que también escribió ciertas escrituras en otros libros que son muy polémicas en cuanto a las mujeres. Pero al parecer aquí da a entender que son casos diferentes. Bueno, sigamos, el versículo 7. Saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisiones. Ellos son muy estimados entre los apóstoles y se convirtieron a Cristo antes que yo. Quiero leerle un pedacito de un comentario que hacen los que estudian las escrituras y dice: Andrónico y Junias, un matrimonio judío que compartieron prisión con Pablo. Cuando Pablo dice mis parientes, da a entender que vienen de la misma nación. Por eso, si se fijan bien, desde el estudio de esta carta, Pablo distingue que la iglesia de Cristo se compone de judíos y de no judíos, pero que ambos rebaños tienen un pastor, una cabeza, y es solo una iglesia. Tanto judíos como no judíos pertenecen, son parte del cuerpo de Jesucristo a través de la fe en Cristo. Entonces, cuando Pablo dice mis parientes, no es que ella dice, habrá sido la tía, habrá sido un sobrino. No, habla de que pertenecían a la misma nación. Por eso dice un matrimonio judío que compartieron prisión con Pablo. Y miren el detalle que dice, que ellos eran muy estimados por los apóstoles. Y claro, no está fuera de lugar cuando dice lo siguiente, y se convirtieron a Cristo antes que yo. O sea, Andrónico y Junías, este matrimonio, ya eran seguidores de Jesucristo cuando Pablo se convirtió. Ellos ya seguían a Cristo, ellos, los apóstoles, refiriéndose a los apóstoles de Jesucristo, ya los conocían a este matrimonio, eran estimados por ello. Y dice algo particular sobre ello, dice, y compañeros de prisiones. No olvidemos que en el primer siglo la iglesia de Cristo fue muy perseguida, y fue perseguida porque el cristiano en ese tiempo era un peligro para la sociedad. Siempre hicieron ver al cristiano y al pueblo de Dios como un peligro para la sociedad. Nosotros vemos hasta el día de ahora que
cuando se quiere eliminar algo, se levanta una campaña de difamación, cosa para levantar odiosidad, para que se levanten las masas y puedan ir y exterminar este peligro, entre comillas, de la sociedad. Y todas las veces que la iglesia fue perseguida y todas las veces que el pueblo de Dios fue perseguido desde los primeros libros de la Biblia, es porque hicieron ver que ellos eran un peligro para la sociedad. Entonces, ser cristiano, confesar la fe, ayudar a un cristiano, era causa de vivir persecución, encarcelamiento, castigos, sanciones y distintos peligros. Dejémoslo hasta ahí, dejémoslo hasta el verso 7. Lo precioso que al mencionar tantos nombres, si ponemos un poquito atención de ellos, nos muestra, es como una ventana para ver cómo era el Evangelio, cómo los primeros cristianos, cómo la iglesia primitiva vivían, compartían sus dolores, cómo compartían su fe, cómo se amaban, cómo se extrañaban, cómo tenían esa necesidad de estar juntos, cómo oraban unos por otros. Es una verdadera un portal que nos permite ver en estas letras, en estos versos, la preciosa fe del cuerpo de Jesucristo. Si Dios lo permite, si Dios así lo quiere, nos vemos mañana. God bless you, shalom, Dios abençoe y recuerde que Jesús viene pronto por su iglesia. Maranata, hermano.